futuro y porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Preguntas me están haciendo. Una es necesario que las víctimas sean generosas y se olviden de la verdad para conseguir la paz. Pues yo lo que se les debe pedir a las víctimas no es propiamente generosidad. O sea, las víctimas han sido antes muy generosas frente a la impunidad tan estructural que tenemos. O sea, y menos pensar en que podamos renunciar frente a la verdad, frente a la reparación integral, incluso frente a las garantías de no repetición. La discusión frente a la justicia transicional está en el debate de la justicia en clave de punibilidad, que es un poco como lo que se pone en discusión frente, por ejemplo, a una participación política, de que salgan del acuerdo y que se vayan para la cárcel. O sea, esa es un poco la discusión, y eso que en relación con los delitos incluso de orden político, los delitos políticos, pienso que el asunto pues es más fácil en ese sentido, o sea, que no tendría ninguna discusión en relación con la insurgencia. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer en relación con los crímenes que se le atribuyen a la insurgencia es también cuál va a ser la respuesta del movimiento social frente a ámbitos de verdad, frente a ámbitos de reparación, para que también, si se llega a una especie de mecanismo de justicia transicional, también la sociedad, o sea, pueda generar como una respuesta favorable frente a esos mecanismos, teniendo en claro, y por eso les decía en la intervención, la preocupación es que todo el peso frente a la impunidad lo está cargando ahora la insurgencia. O sea, la culpable en la impunidad aquí se la están poniendo a la insurgencia. Por eso es muy delicado cómo manejar esa situación, tanto desde la insurgencia como del movimiento social, frente a unas víctimas que algunas pueden ser víctimas de la población, pero que en muchos casos es gente también muy prestante de esta sociedad, que está moviendo hasta la Corte Penal Internacional para que los casos que los afectaron a ellos tengan una reacción de esos organismos internacionales. Por eso también es muy importante la manera como se presentan propuestas de verdad y de reparación integral para que la sociedad, incluso frente a ellos, pueda generar, o sea, pueda acceder a un tema de justicia disminuida o de abolición incluso pues de la punibilidad. Pero yo creo que en ningún momento frente a las víctimas de la insurgencia, y menos aún, y yo creo que ese es un reto muy grande, que es lo más difícil, que es lo que está quedando más ausente en relación con la criminalidad estatal, que como lo decía Javier, y ha sido también parte del ejercicio de todas las organizaciones de derechos humanos y de víctimas que estamos acá, es de velar cómo el Estado ha tenido toda una estrategia de represión y de criminalidad, que es la que está quedando saneada con todos los mecanismos que se han impulsado. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que buscar todos los mayores esfuerzos porque la verdad se construya también para ese tipo de criminalidad. Falencias y fortalezas que se observan desde el movimiento de víctimas y derechos humanos frente a lo que viene desarrollando la institucionalidad, marcos jurídicos, instrumentos. Yo creo que es un poco lo que les planteaba en la reflexión. Yo creo que nosotros, desde el movimiento de víctimas y del movimiento social, nosotros hemos trabajado muy fuertemente los estándares de verdad, de justicia, de reparación. Nosotros, por ejemplo, hay un movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado, hay un proyecto que trabajamos para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de Estado, del terrorismo de Estado, y uno diría que, por ejemplo, hoy ese tipo de proyectos deberían estar jugando frente a eso, pero no lo están jugando de la manera tan importante que lo debieron haber jugado. Yo creo que nosotros tenemos retos en términos de eso, o sea, de nuestras propias propuestas, de nuestras propias iniciativas, y tenemos que dar una reflexión
sobre si creemos que las propuestas institucionales las podemos abordar, qué de eso podemos nosotros aprovechar para poder develar esa criminalidad institucional que es la que se está quedando por fuera. Yo les ponía el debate, la comisión de verdad que se va a regular ahora mediante una ley, nos interesa como movimiento social, es una herramienta, es una posibilidad de bloquear la verdad que está generándose desde la institucionalidad, desde los paramilitares. O sea, son discusiones que siento que tenemos que dar para saber también qué caminos recorrer. Y uno de los caminos que también tenemos que recorrer es en el tema de justicia, porque un poco nos lo señalaba Gustavo, cuando deciden también, o sea, lo que hoy se está viviendo con Ríos Montt, eso no se lo pensaron hace 2 o 3 meses. O sea, son estrategias que se las pensaron hace mucho tiempo y que van a tener desarrollos a futuro. Si nosotros asumimos una estrategia desde ahora de cómo pensarnos casos y situaciones que podamos judicializar, que podamos llevar a tribunales a largo plazo, porque aquí con esta normatividad se nos van a cerrar caminos de justicia, aquí internamente, pero nosotros a futuro, cómo lo pensamos, lo planeamos para que el día de mañana pueda ser una posibilidad. Eso es otro de los tipos de mecanismos que nosotros tendríamos que estarle también echando cabeza hoy, aunque sea un escenario que lo podamos visualizar en muchos años adelante. ¿Qué futuro qué hacer con los presos políticos en el supuesto de una negociación de paz? Este es un debate bien interesante que yo me imagino que, por ejemplo, organizaciones defensoras de presos políticos están y estamos dando de alguna manera, y que también se necesitaría tener respuestas frente a ellos. O sea, yo creo que hay que pensarnos estratégicamente también qué hacer con revitalizar el delito político. El delito político en Colombia se fue perdiendo, incluso hay una jurisprudencia, una decisión de la Corte Constitucional del año 97, si no estoy mal, que suprime cualquier posibilidad de que el delito político sea conexo con otros delitos, como era la tradición anterior, histórica. Entonces, yo creo que hay que volver a retomar esos delitos conexos. ¿Recuerdan lo que les decía ahora de que el Congreso es el que va a determinar qué delitos son conexos con el delito de rebelión, con el delito de sedición? Ahí también tendríamos que estar también elaborando propuestas también para revivir esa discusión del delito político, de cómo lograr que se esclarezca bien este tipo de acciones. Y lo otro es que cómo se encuentra la situación actual en el país. ¿Es posible llegar a un acuerdo de paz? Pero les digo, es un asunto de intuición, no, es un asunto de intuición. Yo creo que va a haber acuerdo político, o sea, yo creo que va a haber firma de acuerdos políticos. ¿Cuándo? Yo no sé, pero yo... ¿Y cuáles? Bueno, sobre los 5 puntos, o sea, qué magnitud, qué impacto vayan a tener, si van a resolver cosas, de pronto no van a resolver, sino que van a ser grandes titulares. Pero también es el reto del movimiento social, de cómo lograr, o sea, cuando uno piensa en la paz, o sea, la paz es un estado de sociedad con unos conflictos que se resuelven de otra manera. Eso también es parte de un estado que nosotros hoy no tenemos, de una situación frente a la cual no estamos viviendo. Y eso no se decreta, eso no se logra con la firma de un acuerdo. Entonces también es un proceso, ese es llegar a ese estado de una manera de resolver los conflictos en el país. Ese es un ejercicio en el que todos tenemos que seguir interviniendo por mucho tiempo y de pronto ni nos toque. Muy bien. Hay 2 preguntas muy relacionadas entre sí. ¿Considera que este es el mejor momento para diálogos de paz? Y la otra dice,
en su concepto, ¿qué implicaría en este momento una desmovilización de la guerrilla? A ver, yo creo que hay, digamos, argumentos superficiales como, y que son válidos. Por ejemplo, el momento en que se han entablado estos diálogos estaba muy cerca del proceso electoral para el año entrante, que ya está comenzando. Entonces ahora el proceso de paz se está enredando bastante con el proceso electoral, y hasta llegar hace unos meses o unas semanas al punto en que la misma guerrilla proponía que se le alargara el mandato a Santos, ¿no?, para que pudiera culminar el proceso. Y eso realmente no es sano, que se enreden esas dos cosas. Incluso en este momento se está pensando que algunas cosas de la agenda están muy condicionadas a lo electoral, y son dos dinámicas muy distintas, y eso no es sano. Es un argumento válido aunque es muy superficial. Pero yo creo que la pregunta más de fondo es cuál es el contexto mirando un poco las características de este gobierno y comparándola con otros procesos de paz, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Betancourt o lo que fue Pastrana. Por ejemplo, Betancourt, creo yo que tenía por lo menos un discurso mucho más claro, y que lo enfatizó en muchos escenarios, en que la raíz de la guerra en Colombia, de la violencia, era la injusticia social. Eso perteneció al discurso de Betancourt y lo repitió de muchas maneras, y se reflejó en el modelo de negociaciones, tanto que él insistió mucho en firmar el acuerdo con las FARC sobre una posible reforma agraria. Él aceptaba eso sin problemas. La raíz de la violencia aquí es la injusticia social. En eso no fue respaldado por el resto del establecimiento, ni los partidos, ni las Fuerzas Armadas, ni los grandes medios de comunicación, ni la iglesia, ni las empresas, y por supuesto ni las fuerzas militares. Pero él sí tuvo un discurso en que defendió esto, y que es como un elemento de análisis fundamental. ¿Dónde está la raíz de la guerra, ¿no?, de la violencia? Pastrana, por ejemplo, también fue muy claro en aceptar que no se podía repetir con las FARC lo de la propuesta fundamental que se hizo en tiempo de Betancourt, que era: dejen la lucha armada y conviértanse en partido político y les daremos todas las garantías. Pastrana lo dijo en muchos escenarios también. Eso desgraciadamente ya no es posible. ¿Por qué? Porque eso ya se les propuso, ya lo aceptaron, construyeron un partido político que fue la Unión Patriótica, y fue un partido completamente exterminado. ¿Y con qué cara les vamos a proponer que hagan otra vez lo mismo? Eso ya no podemos hacerlo. Ese era el discurso de Pastrana, un discurso también muy, muy claro, muy fundado. Claro, Pastrana no fue coherente con eso, porque él firmó la agenda y se fue inmediatamente para Washington a negociar el Plan Colombia, que era un plan militar. Pero ese discurso creaba un ambiente mucho más favorable a unas negociaciones de paz, lo mismo el de Betancourt. En cambio, el de Santos no es favorable a unas negociaciones de paz. Santos ha mantenido un discurso de guerra y de mantenimiento de la guerra, y incluso de incentivación e incremento de la guerra, un discurso ¿cómo se dice?,
rendición. Él dice, ya los tenemos vencidos, los tenemos acabados. Incluso se dice que la primera reunión en La Habana con los negociadores de las FARC consistió en presentarles un gran video donde se mostraba desde satélites todos los puntos donde las FARC tenía algún pequeño grupo, algún frente, mostrándoles los tenemos completamente controlados, los tenemos, si ustedes no se someten a esta negociación, estarán acabados porque es cuestión de horas. Así fue el inicio de las negociaciones de La Habana. Entonces es un discurso completamente hostil, un discurso de guerra, y ni se diga el discurso del ministro de Defensa. Entonces no es un ambiente favorable a unas negociaciones de paz. Además, creo que el día que se reflexionó el primer día sobre el concepto de paz, pues realmente una paz que se apoye como en la aniquilación del contrario, eso no se puede llamar paz. Eso puede ser un equilibrio de fuerzas, pero eso jamás se puede llamar paz. Entonces creo que el discurso de Santos, las convicciones de él, la estrategia que revela, no es un ambiente favorable para unas conversaciones o negociaciones de paz. Ahora, yo más detrás de todo esto, yo hace tiempo me he preguntado ¿qué deben buscar unas negociaciones de paz? Porque se tiene la idea de que un cambio de estructuras aquí se va a negociar en una mesa de estas, y eso es imposible. Y a veces las expectativas van hacia allá, y las mismas propuestas de las FARC en La Habana dan la impresión de que ellos lo que piensan es que todas las reformas del Estado se van a negociar ahí en esa mesa. Eso es absolutamente imposible. Entonces yo me he preguntado ¿qué debe buscar una negociación de paz? O una agenda de cambios estructurales o reformas de fondo de las estructuras sociales, o avanzar en algo que permita, digamos, tomar una posición importante para buscar reformas de una manera un poco más consistente y más desahogada, digamos. Y yo creo que hay cosas que solamente se pueden negociar en una mesa como estas, que es muy difícil conseguirlas por movimientos sociales, y yo creo que los puntos fundamentales que pueden crear una situación como favorable a un avance posterior es el problema de la información y la comunicación. Me parece que es fundamental, y que solamente ese primer paso solamente se puede negociar ahí, y de pronto también lo que mencionaba ahora Liliana, el carácter del delito político. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que todo el manejo de la conciencia nacional, de las convicciones de la inmensa mayoría de los colombianos, se manejan desde una estrategia de desinformación y de incomunicación, y por lo tanto allí hay un dominio
de la conciencia y un condicionamiento de la lectura que hace cualquier colombiano raso de su propia realidad. Eso se lo están dando los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, todos los medios masivos, y se alimenta de eso. Por ejemplo, Caracol todos los días, los que buscan alguna información por allí, lo que encuentran es la repetición permanente de la queja de los secuestrados, de las familias de los secuestrados, toda el discurso de las familias, como si ese fuera el único crimen y el único lunar, digamos, de esta sociedad. Para ellos no existen los desaparecidos, no existen ahora los secuestrados se están convirtiendo en desaparecidos, ya les están dando el carácter de desaparecidos. Y los presos políticos, para ellos no existe ningún otro delito. Y por lo tanto, la gran bestia, el gran criminal, son las FARC, porque así no sean secuestrados de las FARC, siempre ya se hace la ecuación. Si es un secuestrado, pues eso quiere decir que es una víctima de las FARC. Entonces, la gente que no tiene otro medio de información, sino estos medios masivos, solamente tiene su radio, la televisión, en el caso de los periódicos, las revistas masivas. ¿Qué lecturas está haciendo de la sociedad en que vive? ¿Qué información tiene? A no ser pues los pequeños, las franjas pequeñas, concientizadas, pero la gran masa se alimenta de eso, se alimenta de esa verdad, entre comillas. Yo creo que mientras no rompamos ese círculo de dominación de las conciencias, no podemos avanzar un mínimo para por lo menos comunicar al pueblo con el pueblo y empezar a proponer cosas. Esa yo la llamo la primera muralla que impide cualquier participación de la gente en las decisiones. Entonces yo creo que unas negociaciones de paz no deberían ser pretender cambiar completamente las estructuras en una mesa de negociaciones, sino por lo menos poner un puntal de avance para desde ahí empezar a construir algo. Y para mí ese puntal de avance tiene que ser la comunicación entre la gente y la lectura que puede hacer la gente de la propia realidad que está viviendo. Para mí eso es fundamental. Y si una negociación de paz lograra avanzar en eso, arrancar una ley de democratización de la información, se justificaría una negociación de paz ahí. Yo no creo que podamos pretender que por una mesa de estas se va a cambiar todo. Bueno, había otra pregunta que decía: ¿se puede llegar a un acuerdo de paz sin esclarecimiento de la verdad? Es que yo creo que vuelvo a decir lo mismo, sí. La verdad, el problema de la verdad, en esta sociedad la verdad es una mercancía. ¿Cuál es la verdad que nos venden o nos imponen los medios masivos de información? Es una mercancía. Eso, los medios informan lo que para ellos sea lucrativo. Entonces, me parece que la verdad, como decía, en los otros procesos se consiguió más desde las víctimas y no desde los victimarios. Y la verdad, pues hay que crear un ambiente donde la verdad sea posible. Yo creo que la verdad ahora es una mercancía y es imposible acceder a ella desde estas estructuras de comunicación. Una pregunta muy general sobre si son satisfactorios los acuerdos de paz en Guatemala. Creo que con lo expresado, pues es obvio que
no se ha conseguido pues lo que se ha buscado con tantos años de lucha, ni los propósitos que estas negociaciones de paz se trazaron. Sin embargo, yo en lo personal estoy convencido no solo que no quedaba otro camino, sino que dentro de las posibilidades de la historia reciente, de la realidad de mi país, era un camino que necesariamente había que recorrer. O sea, necesariamente había que buscar esta salida política, esta solución política al conflicto armado interno en Guatemala. Y ahora, si hubiera tiempo de detenernos en examinar, digamos, cada uno de los acuerdos de paz y los cumplimientos, pues por supuesto que hay muchos elementos rescatables. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas es muy importante en Guatemala, porque en primer lugar, a la mayoría del pueblo de Guatemala, excluido históricamente, negados no solo sus derechos, su existencia misma como pueblo, por su identidad, por su historia, por el derecho a su idioma, a vivir de acuerdo a su cosmovisión, etc. Ese era un tema absolutamente ignorado, invisibilizado. Pues sí, todos somos guatemaltecos y punto, ¿verdad? Hoy, obviamente, el tema de los derechos, los valores de los pueblos indígenas, y de esto, y ahora, sobre todo, a partir de los temas de la lucha contra la minería, las hidroeléctricas, el tema del territorio, indudablemente que el acuerdo de paz sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas significa un avance, significa un logro. Pero en términos generales, pues reitero lo que dije antes, es una agenda pendiente, es una agenda que no se ha cumplido satisfactoriamente, pero que está vigente. Es una agenda vigente que la podemos y la debemos invocar en cada momento. En fin, varias de las cosas que dije van en esta dirección. También cuando hablé de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y esto relacionado con el tema de la verdad y las posibilidades para la búsqueda de justicia. Está dicho. A todos vosotros y todas vosotras, acordaros que son 3 minutos, acordaros de que pueden ser preguntas, pueden ser aclaraciones o pueden ser intervenciones, pero con 2 limitantes. Una es sobre el tema que estamos tratando y no sobre lo divino y lo humano, como se nos ocurre muchas veces, y otra que procuremos aportar reflexión para que no terminemos esto haciendo la Cámara del Senado y echar grandes discursos. Entonces, con esas 2 premisas, 5 palabras. Es una insinuación muy respetuosa a los compañeros y compañeras defensores de derechos humanos. Esto es una lucha de clases. Ellos están defendiendo y atacando y nosotros también defendiendo y atacando. Cuando nosotros hablamos de los gatilleros del conflicto, que son los militares, los paramilitares y los mercenarios que no se nombran, pero que son un elemento definitivo en esta guerra, y al padre Javier le consta, por ejemplo, con el tema de Casanare, cuando hablamos con aquel personaje. Y cuando usted muestra, o cuando se muestra que esta guerra es un problema de buenos y malos, pues sencillamente la burguesía y el establecimiento y el imperialismo salen a decir que Colombia tiene una cultura de la violencia. Pero cuando usted explica la guerra dentro del contexto que es de una confrontación entre clases, de unos intereses económicos que ellos defienden, como lo señala el padre Javier, en el sentido en que usted no,
y eso evita lo que el padre Javier planteaba, que ellos nos estén comparando las acciones armadas de la insurgencia con las acciones armadas de los militares, paramilitares y mercenarios que tampoco nombran. Entonces ellos nos igualan esto y no se puede igualar, no se puede igualar porque tal y como lo decían los surafricanos, aquí ha habido una guerra que defiende los oscuros y malignos intereses económicos de la burguesía de este país y del imperialismo. Entonces, cuando hablamos de reparación, verdad y justicia, tenemos que hablar de que esta guerra ha sido desarrollada por monopolios nacionales y monopolios imperialistas sobre una población que hoy tiene 5.7 millones de desplazados, 220.000 muertos, 60.000 desaparecidos, 4.000 sindicalistas asesinados, 17.000 campesinos asesinados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque solo a manera de ejemplo, aquí una compañía, la han hecho el 90% de las compañías, pero aquí una compañía de Europa que necesitaba privatizar un sector para que pudiera ella desarrollarlo, cogió un grupo de militares y paramilitares, se los llevó a Europa, los entrenó y ese grupo se devolvió bajo el mando de un paramilitar y asesinó 27 dirigentes sindicales de un sector de la economía del país, provocó la destrucción literal del sindicato, provocó la privatización del sector y como premio ese paramilitar hoy es accionista de esa compañía a través de testaferros y ellos, la empresa, tiene privatizado el sector que ella opera hoy en Colombia. Eso es un ejemplo. Le puedo hablar del sector petrolero, le puedo hablar del sector minero, le puedo hablar de miles de cosas. Entonces, yo respetuosamente, nuevamente les pido el favor que muestren la realidad del conflicto, porque este es un conflicto económico, de la imposición de un modelo económico, y eso conecta automáticamente el tema de la reparación, porque dicen que no hay plata para reparar, pero es que tienen que pagar las compañías, tienen que pagar los monopolios que financiaron esta guerra y la siguen financiando. En el tema de verdad tienen que aparecer ellos, en el tema de justicia tienen que responder ellos, y en el tema de que no vuelvan a repetir eso tiene que entenderse también en ese tipo de cosas. Es una cosa absolutamente respetuosa, como lo digo, pero que por favor no presentemos como que esto es una batalla entre gatilleros, porque gatilleros como los mercenarios, los militares y los paramilitares siempre va a haber, pero si nosotros impedimos los financiadores de estos, los contratadores de estos gatilleros, pues hasta ahí llega la guerra. Muy respetuosamente, muchas gracias. Aquí se han hablado de varias experiencias, incluso salvadoreñas, guatemaltecas, de Sudáfrica, todo esto, pero aquí no hemos tocado los grupos insurgentes que se han desmovilizado, ¿cierto? Es decir, ¿qué hay de esas experiencias? ¿Qué recopilación hemos tenido, por ejemplo, cuando se desmovilizó el M-19, el Quintilame, el EPL, ¿sí? El PRT, todas esas organizaciones que de una o de otra manera han hecho parte de la historia de aquí, de Colombia, donde nosotros estamos y donde no tenemos en este momentico, digamos, como recogido qué pasó, por ejemplo, con esas experiencias que se desmovilizaron y que seguramente que van a tener, o tuvieron muchas ejemplos con algunas experiencias que aquí ya han comentado, ¿cierto? Entonces creo que es como un vacío que está quedando, ¿sí? Y que no tenemos, por ejemplo, claridad al día de hoy frente a esas situaciones que se vivieron y se siguen viviendo, ¿cierto? Entonces, es como por ese lado. Me surge siempre la misma preocupación y es el tema de la memoria. O sea, nosotros nos damos látigo y no nos acordamos de lo que nosotros mismos hemos hecho. Quiero decir con eso que en el tema de memoria, en el tema de recolección de la verdad, incluido el tema que toca Francisco respecto de quiénes han sido los beneficiarios de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, tenemos mucho avanzado, y aquí está justamente una de las personas a las que le debemos reconocer que parte de ese ejercicio que hemos hecho de reconstrucción de memoria histórica ha sido acompañada del padre Javier Giraldo. Entonces está el proyecto Nunca Más, que tiene elaborado un gran documento muy importante sobre verdad, justicia, reparación integral,
están los diferentes documentos que han atravesado la historia, desde el tribunal que se hizo en el 89, el tribunal que se hizo de los pueblos en el 91, luego los tíos que se fueron haciendo en Colombia, ciudad por ciudad, que le han demandado a las víctimas un ejercicio de verdad importante. Lo que pasa es que parece que la verdad se nos olvida cuando la institucionalidad nos aplasta. ¿Y qué es lo que en este momento sale? El gran documento del Centro de Memoria Histórica, que fue cooptado por la institucionalidad para llevarlo a La Habana como el gran documento sobre la memoria histórica de Colombia. Y yo creo que aquí cada uno de nosotros que hemos aportado en ese esfuerzo de verdad, tendríamos mucho que decir de cómo continuar. Porque es que no es quedar en el debate y en el diagnóstico. Diagnóstico hemos hecho demasiado aquí en Colombia. Lo que creo que sí nos debemos preguntar en este momento, todas las organizaciones, es ¿y qué sobre todo eso en este momento histórico? ¿Cómo las organizaciones sociales, cómo el Congreso de los Pueblos se va a posicionar o se ha posicionado desde el ejercicio de la minga, de los mandatos, de lo que hicimos en abril, para que esto no quede marginal? Es evidente lo que dice el padre Javier, estamos ante unas murallas grandísimas. Una muralla grande es la muralla mediática. ¿Cómo sobrepasar esa muralla mediática y decir, miren las lecciones aprendidas que tenemos, pero quedamos marginales porque no hemos dado el salto cualitativo que requerimos dar para decir si hemos hecho? O sea, creo que parte del ejercicio de memoria lo tenemos que hacer con nosotros mismos, con lo construido y con lo que realmente debemos posicionar en este momento. Y creo que hay un gran consenso que posicionar un proceso desde el movimiento social que hable de lo que aquí ha sucedido no es aventurarnos a la amnistía, a la ley de punto final y a que aquí se perdonen los crímenes de Estado y finalmente termine siendo lo que decía Liliana, que los culpables de la impunidad fue la insurgencia, ¿sí? O sea, que los 40 años de lucha, los 60 años de la lucha, también de estos movimientos, queden como parte de la responsabilidad histórica de los crímenes cometidos. Termino diciendo eso porque sé que el tiempo no da, pero es clave que nosotros como Congreso de los Pueblos en este momento, además de tener recogidos esos mandatos y esa matriz, insistamos en posicionar la postura de las comunidades frente a ese tema de verdad y garantías de no repetición. De aquí no van a haber garantías de no repetición si todos los días, y lo decía Eduardo Galeano alguna vez, cuando todavía estaba vivo Eduardo Maña Mendoza, que ustedes se abocaron a un proyecto nunca más distinto al que se abocaron ustedes. O sea, ustedes tienen mucha gallardía, mucha valentía al hacerlo en medio de la guerra, porque el ejército y las grandes cúpulas y el Pentágono norteamericano se debe reír cuando ustedes dicen nunca más y al otro día sucede una masacre, nunca más y al otro día, y lo vemos con las reformas actuales. Las reformas que se dieron, parte de esa, la ley de tierras y ley de víctimas, ha servido para legitimar la muerte de quienes siguen reclamando las tierras y siguen reclamando sus derechos. Entonces creo que es fundamental en este momento posicionar lo que hemos hecho, que no se nos olvide lo que hemos hecho. Siguiendo un poco como el informe del Centro de Memoria Histórica, yo siempre he dicho que el gobierno colombiano, cuando se sentó en La Habana con las FARC, ya tenía todo preparado. O sea, hasta aquí voy. En tema de verdad, justicia y reparación, estaba preparando el informe de memoria histórica que recoge varios casos emblemáticos del país, con una, digamos, con una cosa muy grave que Liliana lo decía ahora, es que fracciona un poco, por ejemplo, temas como el terrorismo de Estado, el paramilitarismo, de alguna manera menciona muy parcialmente los perpetradores, los gremios económicos, los que han estado detrás de este crimen. Entonces mi pregunta va casi que a Liliana y al padre Javier, es ¿qué camino cogemos? Esto está como la coyuntura de lo electoral, ¿sí? Está planteado por parte del gobierno una comisión de la verdad
que ya está preparado por él, que tiene un informe, que es el que va a decir, esta va a ser la verdad. Y mi pregunta es, el movimiento social, el Movice mismo, ¿cómo estamos nosotros preparados? Yo sí creo que hemos hecho muchas cosas en este país, pero de la lucha reivindicativa. Nosotros no contamos hoy, como Movice o como movimiento social, de una memoria sistematizada. O sea, la experiencia nunca más quedó en la mitad del camino, por no decir que en el primer pasito, ¿sí?, de 50.000 que tenemos que dar. Y es ahí la pregunta, es ¿qué camino escogemos? ¿Qué estrategia escogemos? ¿Nos vamos a pegar a incidir en esa comisión de la verdad, a nutrir ese informe del Centro de Memoria Histórica con lo que nosotros hemos hecho y hemos podido hacer? ¿O tenemos otras iniciativas y otras alternativas desde el movimiento social, de derechos humanos, en la lucha contra la impunidad? Varios elementos los cuales debemos tener en cuenta. El primero, me parece que en La Habana, Cuba, no se está ni se va a negociar la paz para este país. Si miramos los ejes temáticos que están establecidos, esos no son para la paz. Tal vez decía ayer que se abre una apertura importante, pero ¿qué tanto juega? Estamos en condiciones de jugar como movimientos políticos y sociales, entendiendo que la paz no puede estar sujeta a lo que defina un grupo de la insurgencia y el gobierno. Por lo tanto, toda esta movilización y la resistencia y lo que se plantea desde el Congreso Nacional de los Pueblos como procedimiento no puede estar sujeto a lo que se define en La Habana o no se define. Eso es como un primer elemento. Como un segundo, tener en cuenta que es que lo de La Habana apunta fundamentalmente a la desmovilización, a la dejación de armas y a la reincorporación a la vida civil. Eso es claro. Y que otros que se metan, que estén más adelante, se incorporen a esa dinámica, van hacia lo mismo. Y eso por una razón muy sencilla, porque es que está demostrado de que hoy por hoy, ante las condiciones históricas y políticas, el cambio que se ha dado a nivel internacional y a nivel nacional, no es posible que allá las insurgencias se tomen el poder como lo habían pensado en la década del 60, que hoy ante esta nueva realidad lo que está al orden del día es el desarrollo de los movimientos sociales y políticos que tengan como objetivo lo de transformaciones económicas y sociales en ese proceso de construcción de abajo hacia arriba. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que a veces nosotros desde nuestro territorio Colombia hemos tratado de copiar como textualmente mucho en una época tratamos de copiar textualmente lo de Rusia, lo de China, no sé, lo de Europa, y hoy de algún tiempo para acá lo de Centroamérica, y en Centroamérica mirando entonces las experiencias que se han desarrollado muy importantes entre otras cosas, que es lo de Nicaragua, que es lo de Salvador, que es lo de Guatemala. Hay que retomar elementos, pero para Colombia, ¿qué? Y que en ese sentido entonces nos quedamos atrás en lo que ya los compañeros, compañeras han planteado, que no hacemos memoria, no hemos evaluado, no tenemos algo sistematizado frente a los procesos de paz que supuestamente se han desarrollado en Colombia. Porque Navarro dice, cuando nosotros hicimos la paz, pero sí. Por ejemplo, otras organizaciones, ya la compañera tal vez lo planteaba ahora, entonces lo que viene, ¿cómo lo vamos a asumir? Y que ahí tenemos una gran responsabilidad política, las organizaciones sociales. ¿Cómo va a jugar el Congreso Nacional de los Pueblos ahí? ¿Cómo irá a jugar la marcha patriótica? ¿Cómo irá a jugar entonces el polo democrático, las organizaciones sindicales y todas las expresiones teniendo en cuenta los organismos de derechos humanos? No perder de vista que es que la oligarquía colombiana no va a negociar el poder. Aquí la cuestión es de clase. Y si es de clase,
hay que seguir abriendo espacios que garanticen y fortalecer, que garanticen que se entienda con claridad que una paz duradera y verdadera se construye con el pueblo y con las grandes mayorías nacionales. Y lo que está marcado desde La Habana no es eso. He dicho. Vamos a darle 3 minutos a Liliana y a Javier porque varias personas las han mencionado. Yo no tengo como, salvo la pregunta concreta que hizo Blanca y que tampoco tengo respuesta en términos de qué estrategia, qué camino coger frente al desafío de la memoria. Yo retomo incluso lo que dice Beri. O sea, nosotros necesitamos, y creo que hemos hecho construcciones de memoria, hemos puesto construcciones de explicaciones de lo que ha sido la criminalidad estatal, el terrorismo de Estado, incluso que pasa por los análisis y las reflexiones que hizo Francisco, o sea, desde el movimiento de víctimas, desde Nunca Más, desde las organizaciones de derechos humanos, hemos insistido sustancialmente en las causas estructurales del conflicto, hemos insistido en los beneficiarios de esta represión, hemos puesto casos, hemos documentado, hemos trabajado por develar que detrás de los crímenes está un interés económico, está toda una estrategia de estigmatización a la población, de exterminio de movimientos sociales y políticos que han sido y que tienen la capacidad de cuestionar, de poner en cuestión en la misma institucionalidad. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa construcción. Yo, por ejemplo, hablo con Javier cada rato, yo digo, él nunca más tendría que volverse a mover, a reactivar. Pero mire lo de la comisión del Centro de Memoria Histórica. Precisamente hay ahorita una convocatoria del Centro de Memoria Histórica para motivar a las organizaciones de víctimas a que construyan informes sobre la verdad. Y se puede hacer todo ese ejercicio de construcción de la verdad, pero ellos se reservan el derecho de publicar esos informes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿Sí? O sea, tocaría mirar, o sea, la pregunta es, bueno, se puede participar en esas experiencias, listo, pero después esa verdad, ¿cómo se pone en el público? ¿Cómo se devuelve? Porque yo sí pienso que también toda la construcción de la memoria hace parte de toda una estrategia de lucha por la superación de la impunidad, y esto no es un camino que tengamos avisorado que se resuelve mañana, no. Esto es un camino en el que llevamos muchos años, en el que hemos puesto unos granitos de arena y en el que yo siento que nos vamos a demorar mucho tiempo más. ¿Por qué razón? O sea, porque aquí, con mucha inteligencia, porque estos mecanismos institucionales que se han creado de verdad de justicia transicional son muy bien pensados y tienen el aval de la Corte Constitucional. O sea, la posibilidad de que nosotros movamos casos a futuros en el sistema aquí, colombiano, van a ser muy difíciles. Vamos a tener que derribar todas las barreras que ya nos ha creado la ley, más las barreras que la jurisprudencia de la Corte ha venido creando. Entonces nosotros, si nos pensamos una dimensión de dejar clara la memoria, la verdad desde la perspectiva que nosotros la estamos planteando, tenemos un camino larguísimo aún, larguísimo aún. Por eso yo les decía ahora, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? O sea, si nosotros no lo pensamos a 20 años, a 10 años, ¿qué pasos tenemos que dar ya? ¿Qué pasitos tenemos que ir dando ya? Aquí hay discusiones tan complejas como estas. Bueno, ¿cuántos años nos peleamos desde Nunca Más, Javier, porque aquí se determinara que es un crimen de lesa humanidad? Y hoy ya tenemos algunas decisiones jurisprudenciales de jueces y de cortes que dicen que hay crímenes de lesa humanidad y que se pueden juzgar por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué se juzgó a César Pérez García? Con un análisis de crimen de lesa humanidad, pero ese análisis de crimen de lesa humanidad ya la fiscalía se lo aplica al que lo quiere aplicar.
Por ejemplo, casos como el de los hechos de Machuca, que los del nordeste antioqueño lo recuerdan, que fue un hecho a través del cual una explosión de un oleoducto generó una serie de muertos, como ¿cuántos muertos, Blanca? ¿Como 80? ¿En la masacre? Sí, lo de Machuca. Como 70, casi 100 muertos. 100 muertos. 8 muertos fuera de todos. O sea, es un hecho que se da en el marco de una explosión de un oleoducto, ¿sí? Y miren, eso terminó calificado como un crimen de lesa humanidad y además terminaron condenados los más altos responsables del CONCE. Imagínense, estructura de responsabilidad inmediata de Gavino frente a un hecho sucedido por una situación pues, un acto que iba dirigido frente a un oleoducto que terminó en esa situación y terminaron esas teorías aplicándose ahí. Entonces es muy complicado también porque hoy eso es uno de los debates que está jugando. Pero sí es muy importante que se posicione, que hagamos mucho y lo tenemos que hacer con mucha más dificultad hoy que hace muchos años. Hace algunos años era más fácil como probar la conexión del Estado, o sea, o con el paramilitarismo, por ejemplo. Hoy se han venido sofisticando todos los mecanismos para que eso se vaya evadiendo, se vaya difuminando. Entonces tenemos muchos más retos frente a esa construcción de la verdad. Francisco, yo sí creo que ha habido una falla y es una falla también del derecho internacional, que es la responsabilidad penal de las empresas como empresas. En eso ha habido un vacío jurídico a nivel internacional, pero yo creo que hay que avanzar en señalar la responsabilidad de las empresas junto con la responsabilidad del Estado. Sobre desde dónde construir la memoria y qué hacer, qué camino coger, como preguntaba Blanca, esto de las comisiones de la verdad. Ciertamente uno ve una constante en todos estos países, y es que una vez terminado el conflicto, terminada la dictadura, hay como una olla a punto de explotar, una olla a presión, que es la exigencia de las víctimas por conocer lo que pasó y porque se conozca y porque se proclame y por convertir la verdad de ellas como víctimas en verdad oficial. Y ahí hay como una especie de catarsis y que los gobiernos son muy conscientes, entonces cogen esa verdad con muchas restricciones, la convierten en verdad oficial, la publican en ediciones lujosísimas, las llevan a las bibliotecas y ahí termina todo, y como que con eso se acalla, se calma ese afán de las víctimas, y ahí termina todo, ahí concluye todo en la publicación lujosa que va a las bibliotecas. Por ejemplo, en Chile hubo muchas restricciones, no se podía mencionar sino a los que murieron como causa de la tortura, pero no a los torturados. No se podía mencionar sino jamás los nombres de los victimarios, no se podían ni insinuar. Y con esa verdad recortada, raquítica, pues se hizo un gran despliegue internacional, se hizo una gran publicación en 3 volúmenes, y con eso viene el discurso de la reconciliación. Bueno, ya la verdad se hizo, ahora el perdón, la reconciliación. Y así la verdad siempre es como domesticada y reducida a eso, como a una publicación en que hay una verdad oficial. Y lo mismo podríamos decir de la reparación, trata de satisfacer una catarsis social de las víctimas
acallarlas ya con una reparación mínima administrativa y ya cállense la boca, ya se repararon, ya borrón y cuenta nueva. Bueno, todo esto se está domesticando en orden a la impunidad y a conservar el status quo. Yo no sé, y tal vez respondería con una pregunta para todos ustedes, ¿cómo continuar los esfuerzos de verdad desde fuera del Estado? Es muy normal que el Estado, como todo Estado, trate de domesticar la verdad. Por ejemplo, este informe del Centro de Memoria Histórica no menciona para nada las relaciones entre militares y paramilitares. Eso no existe. Y fuera de eso, recorta bastante las responsabilidades y la diluye y recorta también los hechos y las estadísticas. Entonces, ¿cómo continuar esfuerzos de verdad desde fuera de esa estructura estatal? Aquí hay una pregunta más de fondo todavía. Esta mañana, creo, o ayer, no me acuerdo bien, alguien señalaba cómo hay una necesidad de utilizar todas estas posibilidades que da la misma institucionalidad en la justicia, en la verdad, etcétera, y cómo aferrarse de ellas. Pues ahora Liliana mismo me mencionaba cómo se ha ido conquistando la calificación de crimen de lesa humanidad, que antes era imposible. Antes decían, no, eso que lo hagan en tribunales internacionales, pero eso no es una categoría del derecho interno. Bueno, ya se conquistó eso y ya hay varias sentencias que ya asumen la categoría de crimen de lesa humanidad. ¿Hasta dónde utilizar y ceñirnos a eso o agotarnos un poco en conquistar esas cosas dentro de la institucionalidad? ¿Y hasta dónde hacer un esfuerzo para construir verdad, construir justicia y construir reparación fuera de la institucionalidad? Esa es una pregunta que yo le lanzo a todos ustedes. Una línea que plantea María Jesús un poco, pues voy a tocar ese tema de fuero penal y un poco el tema de militarización, porque con respecto a lo de verdad, justicia y reparación, pues es donde, bueno, no se agota, obviamente que no, pero se ha hecho más intervenciones, y yo creo que ya hay unas iniciativas claras aquí de esos acumulados que tenemos, recojámoslos y pongámonos a jugar. Pero junto a eso hay un elemento que creo que es importante que desde nuestras organizaciones miremos, y es que no hay mucho manejo. O sea, lo que expuso Liliana aquí de manera muy rápida y gruesa, pues lo que escuché de muchos compañeros y compañeras, no manejo bien eso, es algo técnico, pero es algo que sí nos corresponde profundizar, porque eso tiene que ver con nosotros también. O sea, eso no es ajeno a lo que estamos haciendo. Entonces, hay que posibilitar espacios de mayor reflexión y comprensión de lo que eso significa también para el movimiento social, cuáles son los efectos de esta ley, porque tiene que ver con el tema de justicia también, o más bien de injusticia, de impunidad. Y eso también está ligado al tema de, ante un eventual acuerdo, o no acuerdo como dice María, ¿cuál sería el papel del ejército ante un eventual acuerdo? Si las apuestas están a que ustedes dejan las armas, pero los que están aquí no las dejamos, queda intacto, ¿sí? ¿Qué pasa con ese ejército? Y entonces, si no hay a quien combatir porque estos dejaron las armas, ¿quién es ese nuevo blanco? Pues el movimiento social popular, que lucha contra las multinacionales
Entonces, es algo que tenemos que mirar nosotros como parte de las estrategias que debemos crear también nosotros y la incidencia que se debe hacer desde el movimiento social en ese sentido. Hoy estamos en un escenario muy fuerte. Ayer el compañero Henry hizo una muy clara exposición de todas las cosas que se han dado en el paro, por ejemplo, el comportamiento de la fuerza pública con la población, ¿sí? Y eso va en aumento. Entonces todo este tema de la criminalización de la protesta popular, eso se va a agudizar, ¿sí? Y quienes estuvimos en algún momento mirando el tema de la extradición de presos políticos, eso está ahí quieto, pero puede ser retomado. ¿Y a quiénes van a extraditar? A los dirigentes sociales que lideran los procesos de denuncia del gran capital, de la expoliación y todo eso. ¿Cómo son tratados? Como terror. De hecho, hay compañeros en este momento, líderes sindicales, cuyos procesos judiciales, ¿cuál es el cargo? Terrorismo. ¿Por qué son terroristas? Porque lideran una lucha contra todos los vejámenes que hacen una multinacional en Colombia. Entonces es hasta ahí como dejar la reflexión, la inquietud que la debemos a nuestras organizaciones. Más complejo que tenemos. Por un lado, digamos, frente a la paz como Congreso de los Pueblos, de las definiciones que hemos tomado en este camino de construcción, es que el Congreso de los Pueblos, primero, es un actor político, ¿sí? Es un actor político que construye paz y que le cree a la paz, ¿sí? Y que construye paz desde cada una de las acciones que hace, desde los territorios, desde nuestra manera de entender las relaciones, porque así mismo como el poder, la paz, es una relación social también, es decir, no es una cosa abstracta ya en la esquina, sino la paz es una relación o de dominación o de liberación, igual que el ejercicio del poder. En ese sentido, creo que como Congreso tenemos grandes desafíos en poder pensarnos iniciativas extraparlamentarias para construir paz. Creo mucho en la clave de lo que estaba planteando ahorita el padre, de cómo pensar fuera de la institucionalidad, ¿cierto? Seguir construyendo propuestas de paz, porque lo que hemos hecho como Congreso de los Pueblos en el tema de la paz ha sido fuera de y no adentro de, ¿sí? Entonces, ¿cómo potenciar, digamos, esos ejercicios de desobediencia civil, ejercicios de movilización? Aquí nombraban algunas experiencias, ¿sí? Y como campañas, por ejemplo, estos documentos que se cuentan, que hay recopilados y ejercicios de memoria, ¿hace cuánto se hicieron? O sea, ¿por qué no pensarnos hoy una campaña masiva, ¿sí?, de recuperación de la memoria nacional, en donde el Congreso de los Pueblos, que está en todas las regiones del país, o casi en todas las regiones, nos demos a esa tarea de recuperar nuestra memoria? Porque es lo que la compañera decía, es muy cierto, o sea, muchas personas no conocen esa historia, ¿sí?, no conocen qué es lo que está sucediendo en el país y no conocen, por lo tanto, cuál es nuestra mirada, porque el Congreso de los Pueblos sí tiene una concepción de paz y tiene una propuesta de paz. Lo que pasa es que no está reconocida en la institución y por eso a veces pareciera que no se ve. Entonces, en ese sentido, creo que el desafío es construir esas iniciativas fuera de la institucionalidad, porque en últimas, y muy en la línea de los últimos planteamientos, el capital no se decide en el Parlamento, es un planteamiento que compartimos varios, ¿sí? Es decir, el capital, que es en últimas el enemigo fundamental, ¿cierto?, no se define hoy en el gobierno, ¿sí? Un poco el tema de las multinacionales, las transnacionales y el papel que juegan los estados hoy en cada uno de nuestros países. Entonces ahí es supremamente importante identificar cuáles son los enemigos, ¿cierto? Porque a veces incluso entre nosotros pareciera que nos atacáramos como enemigos, ¿cierto? Pero cuáles son esos enemigos inmediatos, cuáles son los de más largo alcance, y en ese sentido poder pensarnos desde la lógica del mandar obedeciendo, como dicen los compañeros en Chiapas, ¿sí o no? Poder
pensarnos iniciativas, es un desafío gigante al que estamos obligados hoy. O sea, hoy estamos obligados a pensarnos formas creativas, nuevas, diversas, de disputa de poder. Y creo que mucho es fuera de la institucionalidad. Por otro lado, preguntaba un poco al padre el tema de cómo analizaba él este momento de diálogo, ¿sí? Y lo ponía porque no soy yo quien para juzgar, es una humilde opinión. Creo que no habría en la historia peor momento para un diálogo y para una desmovilización que este, ¿sí? O sea, en un país con un proyecto extractivista, que hasta ahora en Colombia lo estamos empezando, acá hay compañeros de otros países que saben la realidad, en otros países que ya está supremamente profundizado este modelo de explotación minera, de destierro, de reconversión, ¿cierto?, de nuestro campo, en vez de sembrar alimentos, gran minería, hidroeléctricas, y estamos bombardeados por todas las esquinas del país. Yo creo que aquí cada quien se levanta de cada región y dice, en mi región hay una hidroeléctrica, hay gran minería, hay esto, hay palma. Es decir, hoy, cuando más deberíamos estar concentrados en acumular fuerzas para pelear, estamos en el debate de la paz, que no lo pusimos nosotros, sino que es un debate, porque el tema de la paz históricamente no nos podemos decir mentiras, eso no es un debate muy propio nuestro, es decir, se sienta la FARC y se sienta el gobierno, pone la agenda de la paz y entonces a todo el mundo nos ponen a hablar de paz, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que estaríamos en un momento, primero, importante para acumular fuerzas. Creo que yo comparto mucho esa lectura, yo lo ponía un poco en el grupo. En el plan A, si se da negociación, guerra; si no se da negociación, guerra; y por si surge una tercera opción, pues también; y por si las moscas, pues también, ¿sí? Es decir, estamos discutiendo, me parece súper importante el ejercicio, súper importante el debate, ¿sí? Pero lo que tendríamos que estar haciendo es mirando cómo acumular fuerzas, ¿sí?, en lo político, en lo ideológico, en lo económico, ¿sí?, en la protección, ¿sí?, para ir adelante, ¿sí?, para hacer crecer este gran movimiento, esta fuerza social, este sujeto de todo lo que hemos venido hablando, y poder ser un poco más ofensivos en cómo pensarnos propuestas de paz, que para mí, más allá de la paz, son propuestas de construcción de poder. Claramente de acuerdo con Caterina, en el sentido de que el proceso de paz en Colombia es la consolidación del modelo minero energético, la consolidación de la imposición. Pero mi pregunta va para Gustavo, que fue la pregunta que hice esta mañana y que se la reitero. ¿Cuál fue fundamentalmente el papel, si se han hecho dentro de ese proceso de investigación, por ejemplo, eso que nos contaba de la fundación que tiene con Rigoberta Menchú? ¿Han investigado a fondo el papel de Estados Unidos y de Israel? Porque hay una cosa que entiendo que en Guatemala la guerrilla detectó quién era el gringo que estaba montando los escuadrones de la muerte, lo ajusticia en un restaurante. Estados Unidos algunos congresistas hacen un escándalo y tal, y sale, llamémoslo así, sale entre comillas oficialmente los asesores gringos, pero entran los asesores israelitas que acaban de montar el genocidio contra la comunidad maya, son los que acaban de montar los escuadrones de la muerte, y ese mismo equipo es el que se viene aquí contratado por las petroleras para montar los grupos paramilitares en 1988, con el cuentito de que solamente eran algunos ganaderos y los narcos que ponen plata, pero quien pone la mayoría de la plata es las petroleras y los traen a ellos. Entonces, ¿cuál es el papel, si ustedes han identificado exacto? Porque en Ñapa el señor Bill Clinton, unos días antes de irse de la presidencia, fue a Guatemala a pedirle perdón al pueblo guatemalteco por el genocidio que habían cometido. Entonces, papel de Estados Unidos e Israel en el genocidio. Obviamente el papel de los Estados Unidos en Guatemala es histórico. Desde los años 30 claramente desplazan al capital alemán, al capital inglés, que era muy poderoso en Guatemala, sobre todo en el café, y ya se crean pues los monopolios de la United Fruit Company, en fin,
no voy a hacer la larguísima historia, todos, absolutamente todos los aspectos estratégicos de la vida económica y política del país están claramente controlados por los Estados Unidos. 10 años de intento democrático que son frustrados con una intervención directa de la CIA para el derrocamiento del gobierno de Arbenz, y es toda esa situación la que da lugar pues a incluso el surgimiento de la resistencia y del movimiento armado. Y esa historia se mantiene y ocurre un matiz, y uso muy deliberadamente la palabra, un matiz importante durante el gobierno de Carter, ya en la segunda mitad de los años 70, porque se produce una condena por las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en Guatemala y la decisión formal de suspender la ayuda económica y la ayuda militar, particularmente la ayuda militar al ejército de Guatemala por parte de los Estados Unidos. Eso, por supuesto, que fue solamente un discurso, fue solamente una mascarada, pero sí, por eso insisto en que es un matiz importante, porque entonces, de manera formal, deja de haber entrenamiento, deja de haber asesores visibles, deja de haber apoyo militar, incluso en repuestos para helicópteros, en armamento, municiones, y ese es justamente el momento en el cual el Pentágono, la CIA, los verdaderos poderes en los Estados Unidos le juegan la vuelta a través de Israel, de Taiwán y en cierta medida de Chile de Pinochet y los gobiernos, las dictaduras militares de Argentina. Entonces, ahora eso fue todo un cambio estratégico muy importante, porque el armamento estadounidense se empieza a sustituir por armamento israelita, se arma completamente el ejército de Guatemala con fusiles Galil de fabricación israelita, incluso con una modalidad especialmente fabricada para Guatemala. El calibre de esas armas es el calibre 5.56 de los Estados Unidos. Crean incluso una fábrica de municiones en Guatemala. Todo esto a través de la asesoría y el capital israelita. Y por supuesto, entonces las asesorías empiezan a viajar, los oficiales, a Israel, a Taiwán, a recibir los entrenamientos que ya durante ese periodo no reciben en los Estados Unidos. O sea, ese matiz importante, por ejemplo, en relación a El Salvador, donde los asesores estadounidenses estaban en persona y donde la ayuda militar llegaba todos los días. Ahora, estos asesores israelitas, digamos, haciendo un trabajo oficial, se van quedando en Guatemala, varios de estos militares pasan a la vida civil, se vuelven negociantes, comerciantes, vendedores de armas, importadores de armas, y sobre todo con el tema de la seguridad privada empiezan a generar, y eso se va extendiendo por Centroamérica. Esto, digamos, sí está estudiado, está identificado, porque llega un momento en el que prácticamente se legaliza, ¿verdad? Y el día de hoy, yo te contaba, la principal compañía de seguridad privada y de venta de armas y de servicios privados de guardaespaldas, etcétera, en Guatemala, se llama Golán, o sea, ya ni lo disimulan, pero es ya algo, digamos, público, legal, establecido, que se ha ido extendiendo, por lo menos en Centroamérica,
y por lo que he sabido y justamente en conversaciones con Francisco, pues es claro que en relación a Colombia pues están jugando un papel como mercenarios, pero sí es un modelo que en Guatemala tuvo, digamos, especial arraigo y se institucionalizó. No es una cuestión oculta, clandestina, es absolutamente público, es absolutamente incluso legalizado. Quiero opinar sobre el tema de memoria y verdad. Fue planteado, y siendo aquí respetuoso del orden de las palabras, pero a mí me parece fundamental que, como se ha dicho, efectivamente no se puede reducir las expectativas respecto al esclarecimiento de la verdad, a la recuperación de la memoria, a los esfuerzos que, digamos, en un marco oficial pueda desarrollar el Estado, por supuesto, eso sabemos a dónde va a conducir, y ni siquiera en un proceso de negociaciones de paz, lo que puede hacer. Creo que es fundamental asumir, aquí se ha dicho, pero yo quiero ir más allá e insistir en esto, en todos los esfuerzos que se tienen que hacer en esa dirección y que resulta fundamental para la causa de la justicia. En la experiencia de Guatemala hay varios elementos que me parecen importantes, pero por lo menos quiero mencionar tres. En primer lugar, desde un sector de la Iglesia Católica, el proyecto de recuperación de la memoria histórica, el REMI, el padre Javier se refirió a esto, jugó un papel fundamental porque le colocó un piso muy alto. Tuvo que partir la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, o sea, no podían hacer menos que lo que el REMI había hecho. Y digo una parte de la Iglesia Católica porque ahí no hubo acuerdo. Hubo también ahí una crispación muy fuerte dentro de la conferencia episcopal. El obispo Quesada Toruño, no sé si ya era cardenal en ese momento, se opuso y no permitió que en la diócesis que él dirigía se hiciera el esfuerzo de recuperación. No lo permitió y no hubo recuperación de la memoria histórica en una diócesis muy grande porque justamente ahí empezó la lucha guerrillera. Sin embargo, a pesar de esas contradicciones internas, la actitud de Monseñor Gerardi permitió que ese proyecto se llevara adelante y que diera los resultados que es. El informe que se llama Guatemala Nunca Más, el proyecto de recuperación de la memoria histórica, le puso, repito, un piso muy importante al trabajo de la Comisión de la Verdad. Hay otro aspecto fundamental y es el papel que ha jugado la antropología forense. Y no lo podemos ver como una cuestión marginal y sí podemos incidir para forzar que la antropología forense juegue el papel que tiene que jugar, porque esa es prueba científica, esa es evidencia científica de las masacres, de las matanzas, y eso se va dejando de lado o eso se va posponiendo. Tiene que ser, y en el caso de Guatemala es una parte importantísima de la experiencia. Eso es inobjetable, que ahí están los restos de las personas masacradas y descubrir esas fosas clandestinas y esforzarse, incluso los medios de comunicación, aún con su política, hay elementos que no pueden ocultar, que no pueden dejar de mencionar o los callan unos, pero los visibilizan los otros. La antropología forense ha sido, en el caso de Guatemala, un elemento fundamental, y ahora en el juicio por genocidio, ese fue un elemento de una contundencia rotunda. Cuando ya eso se agrega, que no me voy a detener, y muchos de ustedes lo saben perfectamente, mejor que yo, cuántos elementos puede aportar desde el punto de vista científico la antropología forense. Y entonces, lejos de olvidar o dejar esto de lado, ¿cuánto podemos hacer para darle?
Y tercero, el elemento de la prueba documental. Es un elemento que igualmente se olvida o igualmente se le va dando pues, un papel secundario, marginal, y es fundamental. Claro, ahí hablo desde mi experiencia actual, tengo 8 años de estar participando en este proceso de recuperación de un archivo histórico de la policía que se descubrió en el año 2005, pero ¿cuánto ha servido ese y otros archivos y otros documentos? Hemos estado con Marco hablando mucho, realmente para mí es un descubrimiento el trabajo que hacen en Bolivia desde Cochabamba con todo este centro hemerográfico, todo, y cuánto, fíjense, las fuentes hemerográficas, o sea, los periódicos y las revistas, pero cuánta verdad puede salir de ahí o cuánto se les puede revertir. Entonces, esa es otra, son otras fuentes. Entonces, no es solamente ponernos a esperar a ver qué sale de una comisión de la verdad, sino cómo podemos condicionar para que esos esfuerzos se vean incluso acorralados frente a... Entonces, me sumo pues a lo que se dijo aquí justamente en la intervención inicial de Berenice, de cuánto esfuerzo se ha hecho y que se va quedando. Incluso hay que hacer nuevos, pero lo primero es recuperar lo que ya recuperamos, recuperar lo que ya se tiene. Yo creo que se puede ir mucho más lejos de lo que parece a primera vista. Llegado al final del seminario, yo creo que nos tenemos los sobrevivientes que estamos aquí, las víctimas del seminario que estamos aquí, tenemos que felicitarnos todos y todas. Creo que ha sido un ejercicio muy interesante el que hemos desarrollado el fin de semana. Creo que ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho todos y todas. Creo que lamentamos un poco la no presencia de algunos compañeros y compañeras que sí estaban pensados que vinieran, pero que a pesar de eso, pues todos los que hemos venido hemos trabajado duro, hemos aprovechado mañana y tarde, y ahora es muy importante que tanto las relatorías que se van a sistematizar y que se os van a devolver como producto de este trabajo, y lo que todos aquí hemos aprendido y compartido, pues lo llevemos a nuestras organizaciones para que sirvan en todo eso. Darle las gracias también a Nómades, porque ha sido un poco desde Cálida que ha ayudado a gestionar y a montar todo este trabajo, y también darle las gracias a los compañeros y compañeras que han estado pues coordinando, haciéndonos que cumpliéramos un poco los horarios, estar pendiente de todas esas cosas, y que muchas veces no se ven, pero que sin ellos y ellas no sería posible que todo seminario y este también fuera posible, ¿no? Bueno, por nuestra parte agradecer a todos y esperar que la lucha que en estos momentos se está llevando en las carreteras y en muchos pueblos de Colombia llegue a buen fin, llegue a buen objetivo, llegue a buen término, y esperamos también haber ayudado con estas reflexiones de todos y todas a que esos debates importantes que muchas veces no podemos tener porque tenemos que estar ejecutando muchas cosas, haber tenido un poco este espacio y la tranquilidad suficiente pues, para hablar de temas que yo creo que son muy importantes: el tema de la paz, el tema de la criminalización de los movimientos sociales, el tema de la relación entre los movimientos sociales y los espacios electorales, la cierta confusión que hay con los espacios electorales, qué entendemos por la paz, las experiencias que nos han ayudado tanto desde Bolivia como desde Guatemala. Bueno, yo creo que ahí nos dejan un montón de enseñanzas y de interrogantes que ahora nos corresponden a todos y todas ver cómo le damos salida y le damos comunicación, y esperamos que a través de todos ustedes haya servido para el Congreso de los Pueblos, que con ellos éramos con los que habíamos un poco aceptado el reto después de haberse celebrado en Bogotá con los pueblos, de hacer este seminario y que tuviera un poco eso.
Nosotros como Congreso de los Pueblos queríamos, por un lado, agradecer de verdad, de todo corazón y con toda la fraternidad que se construye y se ha construido históricamente en las organizaciones que hacemos parte de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y el Congreso de los Pueblos, a los compañeros de Guatemala, a Gustavo, a Marco de Bolivia, a Luis, a Paz con Dignidad, porque finalmente eso es lo que resume el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros sí queremos paz, pero con dignidad, y esa es como la lucha cotidiana. A Blanquita, a Esteban, porque son esfuerzos muy grandes y no es una lucha que sea pequeña. O sea, yo no estoy de acuerdo con los granitos de arena, sino que a veces nos toca cargar rocas, y rocas de dolor y de tristeza frente a lo que aquí realmente ha pasado y sigue pasando. Al padre Javier, por ser nuestro maestro, hay cosas que a veces no se dicen, y no las decimos porque somos tan políticos y a veces no suenan, pero creo que hay momentos en que debemos reconocernos. Alguien decía que en vida, compañero, en vida, y el padre Javier, que conoce muy bien como las pérdidas que hemos tenido, que no son pequeñas, son nuestros maestros, es la gente que nos ha enseñado que la dignidad existe, ¿sí? Y que la dignidad es parte de esta lucha. Y por eso Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Sudáfrica, Bolivia, son nombres singulares, pero hay un pueblo, y esos pueblos que no admitimos fronteras, o sea, que no admitimos que nos coloquen esos puntos, como decía la cantante venezolana, o sea, entre mi pueblo y tu pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los hombres raya y punto, punto y raya. Y ahí fue donde nos robaron otro de los sagrados derechos, que es el derecho a la solidaridad. Y gracias a todos y todas, compañeros, por hacer de ese sagrado derecho a la solidaridad la existencia y la posibilidad de reivindicar a todos nuestros amigos que han muerto, a todos nuestros amigos que están privados ilegalmente de la libertad, a todos nuestros amigos que han sido masacrados, a todos nuestros pueblos que han sido víctimas de una barbarie que en las entrañas de la madre tierra de Colombia nos duele. Y nos duele porque es América Latina, y son las venas y siguen siendo las venas abiertas de América Latina. Entonces nosotros como Congreso de los Pueblos nos comprometemos a seguir luchando. Nosotros como Congreso de los Pueblos nos comprometemos a seguir haciendo educación e investigación. Y nosotros nos comprometemos a luchar por la verdad y por la justicia, como muchos de los compañeros que cayeron y que han muerto lo hicieron, por la memoria de ellos, por la memoria de todos, y porque algún día realmente podamos transformar integralmente esas estructuras que tanto daño le han hecho a la humanidad y nos han hecho en América Latina. Gracias a todos, un beso de verdad gigantesco desde esa fraternidad y solidaridad del Congreso de los Pueblos. Del terrorismo de Estado, y uno diría que, por ejemplo, hoy ese tipo de proyectos deberían estar jugando frente a eso, pero no lo están jugando de la manera tan importante que lo debieron haber jugado. Yo creo que nosotros tenemos retos en términos de eso, o sea, de nuestras propias propuestas, de nuestras propias iniciativas, y tenemos que dar una reflexión sobre si creemos que las propuestas institucionales las podemos abordar, qué de eso podemos nosotros aprovechar para poder develar esa criminalidad institucional que es la que se está quedando por fuera. Yo les ponía el debate, la comisión de verdad que se va a regular ahora mediante una ley, ¿nos interesa como movimiento social?
es una herramienta, es una posibilidad de bloquear la verdad que está generándose desde la institucionalidad, desde los paramilitares. O sea, son discusiones que siento que tenemos que dar para saber también qué caminos recorrer. Y uno de los caminos que también tenemos que recorrer es en el tema de justicia, porque un poco nos lo señalaba Gustavo, cuando deciden también, o sea, lo que hoy se está viviendo con Ríos Montt, eso no se lo pensaron hace 2 o 3 meses. O sea, son estrategias que se las pensaron hace mucho tiempo y que van a tener desarrollos a futuro. Si nosotros asumimos una estrategia desde ahora de cómo pensarnos casos y situaciones que podamos judicializar, que podamos llevar a tribunales a largo plazo, porque aquí con esta normatividad se nos van a cerrar caminos de justicia, aquí internamente, pero nosotros a futuro, cómo nos lo pensamos, lo planeamos para que el día de mañana pueda ser una posibilidad. Eso es otro de los tipos de mecanismos que nosotros tendríamos que estarle también echando cabeza hoy, aunque sea un escenario que lo podamos visualizar en muchos años adelante. ¿Qué futuro qué hacer con los presos políticos en el supuesto de una negociación de paz? Este es un debate bien interesante que yo me imagino que, por ejemplo, organizaciones defensoras de presos políticos están y estamos dando de alguna manera, y que también se necesitaría tener respuestas frente a ellos. O sea, yo creo que hay que pensarnos estratégicamente también qué hacer con revitalizar el delito político. El delito político en Colombia se fue perdiendo, incluso hay una jurisprudencia, una decisión de la Corte Constitucional del año 97, si no estoy mal, que suprime cualquier posibilidad de que el delito político sea conexo con otros delitos, como era la tradición anterior, histórica. Entonces, yo creo que hay que volver a retomar esos delitos conexos. ¿Recuerdan lo que les decía ahora de que el Congreso es el que va a determinar qué delitos son conexos con el delito de rebelión, con el delito de sedición? Ahí también tendríamos que estar también elaborando propuestas también para revivir esa discusión del delito político, de cómo lograr que se esclarezca bien este tipo de acciones. Y lo otro es que cómo se encuentra la situación actual en el país. ¿Es posible llegar a un acuerdo de paz? Pero les digo, es un asunto de intuición. No, es un asunto de intuición. Yo creo que va a haber acuerdo político. O sea, yo creo que va a haber firma de acuerdos políticos. ¿Cuándo? Yo no sé, pero yo... ¿Y cuáles? Bueno, sobre los 5 puntos, o sea, qué magnitud, qué impacto vayan a tener, si van a resolver cosas, de pronto no van a resolver, sino que van a ser grandes titulares. Pero también es el reto del movimiento social, de cómo lograr, o sea, cuando uno piensa en la paz, o sea, la paz es un estado de sociedad con unos conflictos que se resuelven de otra manera. Eso también es parte de un estado que nosotros hoy no tenemos, de una situación frente a la cual no estamos viviendo. Y eso no se decreta, eso no se logra con la firma de un acuerdo. Entonces también es un proceso, ese llegar a ese estado de mecanismo de justicia transicional, también la sociedad, o sea, pueda generar como una respuesta favorable frente a esos mecanismos, teniendo en claro, y por eso les decía en la intervención, la preocupación es que todo el peso frente a la impunidad lo está cargando ahora la insurgencia. O sea, la culpable en la impunidad aquí se la están poniendo a la insurgencia. Por eso es muy delicado cómo manejar esa situación, tanto de la insurgencia como del movimiento social, frente a unas víctimas que algunas pueden ser víctimas de la población, pero que en muchos casos es gente también muy prestante de esta sociedad, que está moviendo hasta la Corte Penal Internacional para que los casos que los afectaron a ellos
tengan una reacción de esos organismos internacionales. Por eso también es muy importante la manera como se presentan propuestas de verdad y de reparación integral para que la sociedad incluso frente a ellos pueda generar, o sea, pueda acceder a un tema de justicia disminuida o de abolición incluso pues de la punibilidad. Pero yo creo que en ningún momento frente a las víctimas de la insurgencia, y menos aún, y yo creo que ese es un reto muy grande, que es lo más difícil, que es lo que está quedando más ausente en relación con la criminalidad estatal, que como lo decía Javier, y ha sido también parte del ejercicio de todas las organizaciones de derechos humanos y de víctimas que estamos acá, es de velar cómo el Estado ha tenido toda una estrategia de represión y de criminalidad, que es la que está quedando saneada con todos los mecanismos que se han impulsado. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que buscar todos los mayores esfuerzos porque la verdad se construya también para ese tipo de criminalidad. Falencias y fortalezas que se observan desde el movimiento de víctimas y derechos humanos frente a lo que viene desarrollando la institucionalidad, marcos jurídicos, instrumentos. Yo creo que es un poco lo que les planteaba en la reflexión. Yo creo que nosotros, desde el movimiento de víctimas y del movimiento social, nosotros hemos trabajado muy fuertemente los estándares de verdad, de justicia, de reparación. Nosotros, por ejemplo, hay un movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado, hay un proyecto que trabajamos para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de una manera de resolver los conflictos en el país. Ese es un ejercicio en el que todos tenemos que seguir interviniendo por mucho tiempo y de pronto ni nos toque. Muy bien. Hay dos preguntas muy relacionadas entre sí. ¿Considera que este es el mejor momento para diálogos de paz? Y la otra dice, en su concepto, ¿qué implicaría en este momento una desmovilización de la guerrilla? A ver, yo creo que hay, digamos, argumentos superficiales como, por ejemplo, y que son válidos. Por ejemplo, el momento en que se han entablado estos diálogos estaba muy cerca del proceso electoral para el año entrante, que ya está comenzando. Entonces ahora el proceso de paz se está enredando bastante con el proceso electoral y hasta llegar hace unos meses o unas semanas al punto en que la misma guerrilla proponía que se le alargara el mandato a Santos, ¿no? Para que pudiera culminar el proceso. Y eso realmente no es sano, que se enreden esas dos cosas. Incluso en este momento se está pensando que algunas cosas de la agenda están muy condicionadas a lo electoral y son dos dinámicas muy distintas y eso no es sano. Es un argumento válido aunque es muy superficial. Pero yo creo que la pregunta más de fondo es cuál es el contexto mirando un poco las características de este gobierno y comparándola con otros procesos de paz, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Betancourt o lo que fue Pastrana. Por ejemplo, Betancourt creo yo que tenía por lo menos un discurso mucho más claro y que lo enfatizó. Porque el bien y porque todo, y porque hay un futuro y porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Me están haciendo.
necesario que las víctimas sean generosas y se olviden de la verdad para conseguir la paz. Pues yo lo que se les debe pedir a las víctimas no es propiamente generosidad, o sea, las víctimas han sido muy generosas frente a la impunidad tan estructural que tenemos, o sea, y menos pensar en que podamos renunciar frente a la verdad, frente a la reparación integral, incluso frente a las garantías de no repetición. La discusión frente a la justicia transicional está en el debate de la justicia en clave de punibilidad, que es un poco como lo que se pone en discusión frente, por ejemplo, a una participación política, de que salgan del acuerdo y que se vayan para la cárcel. O sea, esa es un poco la discusión, y eso que en relación con los delitos incluso de orden político, los delitos políticos, pienso que el asunto pues es más fácil en ese sentido, o sea, que no tendría ninguna discusión en relación con la insurgencia. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer en relación con los crímenes que se le atribuyen a la insurgencia es también cuál va a ser la respuesta del movimiento social frente a ámbitos de verdad, frente a ámbitos de reparación, para que también, si se llega a una especie de